Vamos a ver. Ministerio del evangelista, a otros evangelistas, dice, ¿no? El vocablo evangelista se deriva del griego euangelistes, o evangelio, ¿no? En latín, significa portador del evangelio. La palabra evangelio significa, ¿no? Buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Por ejemplo, la palabra evangelio en el Antiguo Testamento se estudia como buenas noticias. Ese es el evangelio. El evangelio es una noticia nueva. Es como decir que en el periódico haya salido una noticia, suponiendo, ¿no? Algo que todo el mundo esperaba. Bueno, suponiendo, ¿no? En el mundo, ¿no? Hablando del mundo. ¿Cuál era la buena nueva? Bueno, que ahora sacaron el medicamento para el COVID, ¿no? Pero en ese mundo, ¿qué era lo que esperaba la nación de Israel? Que el Mesías, el ungido Emmanuel, ya está en medio de nosotros para salvar al mundo. Eso era la noticia nueva, o el evangelio, que quiere decir las buenas nuevas. Es decir, que uno anuncia las buenas nuevas de salvación. En el Nuevo Testamento se designa a personas como en el caso de Felipe, ¿no? A ver, vamos a leer Hechos 21:8. Vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 21, verso 8. Si alguien ya lo tiene, lo puede estar leyendo, hermano. ¿Ya? Hechos 21:8. Dice así, ¿no? Hechos, capítulo 21, verso 8, dice: Al otro día salieron Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entramos en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Mira, aquí le está llamando a Felipe netamente con su ministerio más. ¿Ya? Felipe, ¿qué ministerio tenía? De evangelista. ¿No? ¿Qué es un ministerio? Voy a volver a repetir. El ministerio, ¿no? Viene del diaconado, ¿no? Hemos dicho, ¿qué quiere decir? Viene del servicio, viene del ministerio. ¿Qué es un ministro? Viene a servir. ¿Servir de qué? Es un mayordomo, es un administrador. Vas a servir, bendito Dios, en la obra de Dios. De lo que eres siervo, ahora vas a ser mayordomo. ¿Y el mayordomo a qué viene? A servir. Pero no es de él, ¿no? Entonces, los ministerios son dados por Dios. ¿Para qué está dado por Dios? Para servir. El que quiera ser mayor de vosotros tiene que servir, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, el ministerio netamente es de servicio. Es de servicio y es para servir. No es para ser servido, sino para servir. En eso consiste el ministerio. Entonces, y uno de los 5 ministerios es el evangelista, el que trae las buenas nuevas. El ganador de almas es el evangelista. Es la persona que gana almas para el reino de los cielos. ¿Trayendo qué? El evangelio, las buenas nuevas. ¿De qué? De salvación. ¿Cuál es la buena noticia? Es que hay salvación para nuestras almas. Es que ha venido Jesucristo para salvarnos. Eso es netamente las buenas noticias, las buenas nuevas, que vino Emmanuel, Dios con nosotros, a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del pecado, del infierno, de la muerte, ¿no? La muerte eterna estoy hablando. Entonces, eso era. Pero hemos visto que hay 5 ministerios y este ministerio es netamente para evangelizar. En su mayoría los evangelistas no tienen congregación, hermanos. ¿Qué hacen entonces? Van, fortalecen las iglesias, en campañas, ganan almas, ¿no? Eso es su especialidad. Ganar almas, evangelizar.
de repente llenan el templo, todo eso. ¿Y quién se encarga de ello? El pastor. El que tiene esa capacidad, esa virtud, ese don dado por Dios, el pastor. Y el evangelista está por un tiempo. Está por un tiempo, gana almas, llena de repente un local, algo así. ¿Y qué es? O se instala en hogares, en casas, ¿no? Centros de aprendizaje de la palabra de Dios. Pero ¿quién ha ganado esas almas? El evangelista. ¿Y quién queda a cargo? El pastor, ¿no? Por eso a veces el evangelista es su trabajo más, tienen también estudio, ¿no? Son a veces maestros evangelistas. O ahora son conocidos como, ahora ya no le llaman evangelistas, ¿no? Ahora le llaman conferencistas, ¿no? Ya se han cambiado ahora ya, ¿no? Pero tienen esa línea, ¿no? Es un don otorgado por el Espíritu Santo. Efesios 4:11. A ver, vamos a buscar. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice así. Y él mismo constituyó a los 5 ministerios. Apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, a otros pastores y maestros. Son los 5 ministerios. ¿Qué ministerio estamos viendo? Del evangelista. ¿Y cuál es su función? Traer las buenas nuevas, ganar almas para el reino de los cielos, ¿no? Y luego, ¿quién se encarga? El pastor. El evangelista tiene esa facilidad de palabras, hermano. El Espíritu Santo convence lo que predica el evangelista. Y es un ganador de almas. Pero el que se encarga del alma, ¿quién es? De las almas, para alimentarlas, para adoctrinarlas, luego para visitar, estar en su momento de dolor, en su momento de alegría, es el pastor. Prácticamente algunos hasta despedirlo, ¿no? Algunos hermanos están viejitos y en el evangelio se mueren y el pastor tiene que ir a hacer, bendito Dios, una confortación a su familia, todo, porque la persona que ha muerto, bueno, ya está en el reino de los cielos, ¿no? Pero hay que confortar a los deudos. ¿Eso quién se encarga? Bueno, el pastor. ¿Y quién ha ganado esas almas? Muchas veces el evangelista. Y cada uno tiene ese ministerio, ¿ya? Son ministerios, ¿ya? O son cualidades dados por Dios. Son habilidades, cualidades dados por Dios mediante el Dios Espíritu Santo, ¿no? Timoteo, el joven pastor, fue llamado a hacer la obra evangelística, ¿no? Depende de cada organización, hermanos, ¿ya? Cada organización, de acuerdo a su estatuto, tiene también sus funciones evangelizadoras o misioneras, ¿no? Depende de su estatuto, ¿ya? Vamos a ver 2 de Timoteo 4:2. ¿Qué nos dice? Bendito Amén. Dios. Amén. Ya, le escuchamos, hermano Benjamín. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muy bien. ¿Quién era Timoteo? Era un joven, un creyente que había sido adoctrinado por el apóstol Pablo, ¿no? Claro que él ya conocía las escrituras, ¿no? Por su abuela, ¿no? O sea, él había sido enseñado, pero netamente al evangelio, ¿quién lo metió a este joven? El apóstol Pablo. Y para ganar almas, ¿qué le dice? Pues tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mira, y Timoteo tenía casi todos los ministerios, hemos estado viendo. Pastor, maestro, ¿y qué más le dice? Evangelista. En otras palabras, sal a las calles a predicar, sal a las plazas a predicar y haz tu labor evangelista, o sea, mejor dicho, tu ministerio, y predica las buenas nuevas. ¿Cuáles las buenas nuevas? Que Jesucristo vino a salvar, que Jesucristo vino a rescatar del pecado, de la muerte y del infierno, ¿no?
Entonces tú predica esas buenas nuevas, que el Señor Jesucristo, y haz tu labor. Y la labor evangelista, ¿dónde se hace? En todo momento, ¿no? En tu hogar, luego fuera, luego predicas. Hay algunos que predican en los micros, ¿no? Hacen una labor evangelista, ¿no? Van, claro, le dan su sencillo al chofer, ¿no? Y hacen su labor evangelista. Otros hacen en las plazas, ¿no? O en los mercados. Ahí nos llevan ahí su parlante, llevan su campana micro y comienzan a evangelizar. Lugares donde hay concurrencia de gente, ¿no? Y como dijo al apóstol Pedro, te haré pescadores de hombres, ¿no? O sea, evangelista. Eso es la labor del evangelista, ganar almas para el reino de los cielos, dar las buenas nuevas. Efesios 4:11, el término evangelista se refiere al evangelio como un oficio, un ministerio. Un oficio, cuando hablamos, estamos hablando, ¿no? Algo, una vocación que te ha llamado Dios. Inclusive también le llama una profesión, un oficio, un ministerio. ¿Pero para qué? Para servir. Y en el servicio, ¿qué vas a dar? Vas a dar las buenas nuevas del evangelio de la paz, de las buenas nuevas, el evangelio de la reconciliación. Bueno, todos esos términos se utilizan en la Biblia, ¿no? Esta es también una capacidad otorgada a todos los creyentes. Es una capacidad. ¿Capacidad para qué? Para hablar. ¿Capacidad para qué? Para exponer la palabra. Hay gente que tenía miedo a salir en público, hermanos. No, a mí mismo no me daba miedo salir en público. Ahora, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Todo eso. Y eso te da esa capacidad, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿No? El Espíritu Santo te da esa capacidad, ¿para qué? Para exponer, llevar las buenas nuevas. Y todo creyente no tiene que tener esa labor. Es para toda la iglesia, sin distinción alguna, aunque no en un sentido de don propiamente dicho. Así que no todos están habilitados con este don. No obstante, la Biblia nos enseña que toda la iglesia está comisionada a predicar el evangelio a todo el mundo. Exacta. Uno de los objetivos de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. O el evangelio por doquier, ¿no? Donde sea. Mateo 28, 18 al 20, ¿no? Ahí habla del Señor después de haber resucitado, dice, toda potestad. A ver, ¿qué es lo que dice? Jesús se le acercó y diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya, y esa potestad, ese poder, esa autoridad voy a dar a la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, adoctrinándoles, ¿no? Discipulándoles, que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta gran comisión o la misión, ¿cuál es? De predicar el evangelio a toda criatura. O sea, esta comisión es a toda la iglesia. En general es para toda la iglesia. Pero a nivel ministerial ya es para grupo de personas, ¿no? Grupo de personas llamadas por Dios para ejercer este ministerio. Pero todas tenemos que hacer, sí, todos tenemos que hacer. O sea, el predicar, el difundir las buenas nuevas. No solamente tú quieres ser salvo, no, yo también quiero ser salvo, que sea mi familia. Yo quiero que salvo mis vecinos. Yo quiero que sea salvo esta comunidad. Yo quiero que sea salvo todo este departamento, todo este distrito, ¿no? Eso es la convicción que tiene el cristiano y a su vez como ministerio ya a nivel ministerial ya el evangelista. A ver, ¿qué más nos dice el sílabus? Como prueba palpable de la obediencia al mandato de la Gran Comisión, los cristianos deben considerar la evangelización como una forma de vida y seguir el buen ejemplo de los primeros cristianos, de quienes la Escritura dice, y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Cuál era su punto de encuentro? Eran, primeramente, ¿qué días eran? Todos los días. ¿Dónde? En el templo. ¿Y dónde más? Por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, ¿ellos qué hacían? Predicaban la palabra, daban las buenas nuevas. Por ejemplo, ¿quién es el que reaperturó el evangelio, no? Cuando dice, le da las llaves del reino a Pedro, quiere decir, le da las llaves de la predicación, hermano. No es que vas a ir al cielo y lo vas a encontrar a Pedro con cantidad de llaves, ¿no? ¿Dónde vas a entrar? No voy a entrar al paraíso. Ahorita te abro la puerta del paraíso. No, eso no es literal. Esto es alegórico. ¿En qué sentido? Que Pedro es el precursor de la predicación a quién? Después del Pentecostés, a los judíos. Y después también a los gentiles, ¿no? Con Cornelio. Y en los dos se llenaron del poder del Espíritu Santo. Primeramente, como dijo el Espíritu Santo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entre ellos está incluido ya los gentiles. Ya está incluido los gentiles. Anteriormente los gentiles no eran considerados, ¿no? Pero sí vemos también del Señor en Nínive también, ¿no? Porque Nínive no era el pueblo de Dios, se puede decir, ¿no? La descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, sino era una nación gentil. Pero Dios muestra su misericordia aún en la nación gentil, ¿no? Pero ya cuando viene el evangelio ya es a toda criatura. Ya es a toda criatura. Como dice, primero empezaron, se puede decir, este nuevo cristianismo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El don de la evangelización impulsa a testificar de Cristo. ¿Qué te impulsa a hablar de Jesucristo? ¿Qué hizo Jesús? Por ejemplo, lo primero que hacemos a veces es testificar, ¿no, hermanos? Por ejemplo, yo en mi vida personal, no, yo estoy hablando en mi persona. ¿Qué es lo que hice? Testificar. El Señor Jesús cambió mi vida. Bueno, me pedí perdón a todos los que les había hecho daño y comencé a testificar. Jesucristo ha restaurado mi hogar, mi familia. Eso era lo primero que hablaba, ¿no? Que Cristo es el que cambió mi vida. Y les presento al que ha cambiado mi vida, Jesucristo. Eso hacía. Persuasiva, abriendo las mentes para oír el evangelio de la salvación y por la acción del Espíritu Santo en el interior del hombre. El Espíritu Santo, hermanos, mira, imagínense, casi todo lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da el ministerio de evangelista. Y el Espíritu Santo a los que hablas abre el entendimiento y convence, dice. Él os convencerá, los guiará a toda verdad. Para ser salvos por la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién se encarga de eso? Todo lo hace el Espíritu Santo. Y si hay algún enfermo, tienes don de sanidades, oras, se sana el enfermo. Tienes autoridad, todo eso, en el nombre de Jesús reprendes todo demonio, toda potestad maligna. ¿Por el poder de quién? De Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Efesios 2:1, vamos a leer. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Efesios 2:1. ¿Quién lo hizo? Mediante el poder del hombre, mejor dicho, del Espíritu Santo. ¿En el dónde? En el interior del hombre. Él dio vida. Está hablando del interior. Cuando hablamos del interior, estamos hablando del espíritu y el alma, ¿no? El espíritu se conecta con Dios y el alma es hecho nueva criatura. Finalmente debe tomar una decisión. Bendito Dios. Romanos capítulo
9, verso del 8 al 10. A ver si algún hermano también participa, hermanos. Romanos capítulo 8. A ver, vamos, 9, mejor dicho. Verso del 8 al 11. Romanos capítulo 9, del verso del 8 al 11. ¿Tienen? Romanos capítulo 9, del verso 8 al 11. Amén. ¿Cómo está? Ya, hermano, lo escuchamos, hermano. Dice Romanos 9, del 8 al 11. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Creo que está al revés, creo que está, hermano. A ver, yo te lo he puesto. El Es texto 8, creo que es. Sí está bien, sí verdadero está en es 8, creo que. 10, el capítulo es Finalmente tomar una decisión. El 8 es 8:8, Dios se lo va a leer. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu. Según el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos hace Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿no? Entonces, hay una decisión en el hombre interior de qué, de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿no?, está hablando que te va a vivificar aún como a Cristo, ¿no? Cristo su cuerpo lo transformó en cuerpo de gloria. Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿no? Entonces, está hablando también del hombre interior. El evangelista entonces es uno que anuncia las buenas nuevas de salvación a los inconversos. Netamente es a los inconversos, ¿no? A los inconversos, ¿qué es lo que hace? Gana almas, pavimenta de esta forma el camino para una obra más sistemática y consolidación a cargo de otros ministerios establecidos por el Señor para este fin. A veces el pastor, claro, el pastor, como uno diría, ya cuando uno se mete en las cosas de Dios, hermano, algunos ¿cómo han comenzado? Como evangelistas, ¿no? ¿Qué han hecho? Han predicado, le han hablado a loquitos, le han hablado a borrachitos, así, gente de mala vida, todo eso, ¿no? Ha hecho una labor evangelística. ¿Dónde? En las calles, ¿no? Y algunos dicen, oye, qué vergüenza, ¿cómo ha hecho eso, no? ¿Cómo predica la palabra? Dicen otros. Pero no, el evangelista no tiene vergüenza. El evangelista tiene, más bien, se siente más complacido, más alegre cuando predica y da la palabra de Dios. Da una confortación su alma. Más bien cuando no predica, no habla nada, su alma está triste y deprimida, ¿no? Entonces, ¿el evangelista qué hace? Tiene que ganar almas, tiene que predicar, tiene que exhortar. Bueno, ¿no? ¿Para qué? Para que acepten el reino de los cielos. Acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. En cierto sentido, ¿todos los creyentes deben ser evangelistas? No, claro, aunque la orden es de ir y predicar a todas las naciones. Esa es la orden. Por tanto, ir por todo el mundo, ¿no? Y predicar a toda criatura, ¿no? Esas son las órdenes del Señor. Entonces, la labor evangelística
tiene que estar netamente como objetivo de la iglesia. Como objetivo, ¿cuál es? Predicar. Hay algunos que entregan folletos, hay otros que predican la palabra, evangelizan. Hay otros que ahora en estos medios que están ya, ¿no? Están mediante Facebook, YouTube, mediante, bueno, Zoom, hay ahora último TikTok, no sé, ha salido varios medios en las cuales son como redes sociales que alberga varias personas que están muchas veces metidas en el celular, ¿no? Porque a otros no los puedes evangelizar, porque están metidos en su celular, su mente está en su celular. Entonces, como su mente, su mirada, todo está ahí al celular, entonces, ¿qué haces tú? Métete al celular, predicando la palabra. Y eso es justamente lo que hacen, ¿no? Se meten en el celular y escuchan la prédica. Y luego eso les hace razonar, pensar y aceptan a Jesucristo. Claro, estamos hablando de estos tiempos, ¿no? En esos tiempos no había, como quien dice, no, Pedro anda a pescar, ¿dónde va a pescar? Donde las redes, ¿no? Ahora las redes son ya Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, están así, hay varias, ¿no? Redes donde se puede pescar, ¿no? Estamos hablando las redes sociales, hermanos. Estoy hablando ya actualmente, porque a la iglesia muchas veces nos están callando, ¿no? Pero ahí están las redes sociales, hermano. Dice, ¿no? Fueron dados, ¿no? A los apóstoles también es responsabilidad y privilegio para cada creyente, ya que la regeneración crea un impulso espontáneo de compartir las buenas nuevas de salvación. La regeneración, estamos hablando del nuevo nacimiento, ¿ya? La palabra regeneración quiere decir nacido de nuevo, o del griego metamorfosis, ¿ya? Metamorfosis es regeneración o hecho nueva criatura. O una mutación, ¿no? De oruga pasas a un capullo, del capullo pasa a la mariposa, ¿no? Es cambio de un estado a otro estado, ¿no? Eso quiere decir la regeneración. Hechos capítulo 8, verso del 1 al 4. A ver, 8 dice. Saulo consentía en su muerte. Dice. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo estaba asolando la iglesia y entrando casa por casa, arrastrando a los hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es como decir el Señor, si no quieres predicar a buenas, ¿no? Porque su mandato del Señor, ¿cuál era? Id a todas las naciones. Y los apóstoles, como eran patriotistas, todo ello, ¿qué hicieron? Solamente querían predicar Jerusalén, Judea, Samaria. Se habían puesto, como usted dice, nacionalistas, no solamente, no, yo solamente predico a judíos nada más. Nada más. Pero la palabra del Señor dice, id por todas las naciones. Sí, pero acá hay mucho que hacer. Además estoy bien acá en mi casa, estoy bien aquí con mi familia, vivo bien, como bien y estoy predicando acá cerca nomás, a veces decimos, ¿no? Pero a veces la orden del Señor es a todas las naciones. Y como ellos no hacían caso, Dios levantó uno que tenía que esparcir, pues. Tenía que perseguir. ¿Quién era el perseguidor? Saulo, ¿no? Que Pablo, que vemos su nombre romano era Pablo, ¿no? Y su nombre griego era Shaul, ¿no? O Saulo, o Saulo. Entonces, ¿qué hacía Saulo? Perseguía a la iglesia. Y de esa manera, ¿qué hacía persiguiendo a la iglesia? Esparció el evangelio. ¿De quiénes? Los hermanos que estaban convertidos a Dios.
Y cuando se fueron a otras naciones, ¿qué hacían? Comenzaban a predicar. Y al predicar, ¿qué hacían? Se abría un templo. Y al abrir un templo, luego se incrementaban más. ¿Por qué? Porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo, hermanos. El poder del Espíritu Santo, sumamente poderosa, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia de Roma, ¿no? En Roma, ¿quién aperturó la iglesia de Roma? Hay muchas teorías, ¿no? Unos dicen que después de Pentecostés regresaron a Roma judíos, eran judíos romanos. Otros dicen que por la persecución del apóstol Pablo, muchos corrieron a la capital del imperio, ¿no? A Roma. Y en la capital del imperio se instauró una nueva iglesia, ¿no? La iglesia de Roma. Estoy hablando la iglesia de Cristo, hermanos. No estoy hablando la iglesia católica, apostólica, romana, ¿no? Eso se fundó con Constantino, hermanos. Cuando se fusionó la iglesia con el Estado y Constantino puso como religión oficial la iglesia, el cristianismo, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso era su función. Anunciar el evangelio. Eso es. ¿Qué es el evangelio, hermano? Las buenas nuevas, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Mesías Jesucristo, el Cristo, el ungido, ha venido a salvar de nuestros pecados. Esa es la buena noticia que estaban esperando el mundo entero, ¿no? El ministerio del evangelio descrito en Efesios 4:11 hace evidente que algunos cristianos son llamados evangelistas en forma especializada y oficial, de manera que esta función y oficio es uno de los dones con los que Dios ha equipado a la iglesia. O sea, ¿qué es lo que sucedió? De manera oficial, ¿ya cómo se les llamaba? Evangelista, ganador de almas, el que trae las buenas nuevas, ¿no? Y el evangelista ahí no pierde la oportunidad, hermano. El evangelista ve bastante gente, ya, voy a predicar un ratito, voy a casa, como quien dice, voy a pescar, ¿no? Almas para el reino. Comienza a predicar lleno del poder de Dios todo eso y se convierte en almas, ¿no? ¿Y qué hacían antes? Se convertían y luego lo invitaban al evangelista, ¿dónde? A sus casas, después de aceptar a Jesús. ¿Y en su casa qué hacía? Seguía evangelizando a toda la familia. Esa era también la forma que el apóstol Pablo hacía, ¿no? El apóstol Pablo, hermanos, prácticamente en él habitaba todos los dones del Espíritu Santo, a su vez los ministerios, ¿no? Porque ellos ejercieron, especialmente los apóstoles, fueron los primeros que ejercieron casi todos los 5 ministerios, hermano. Ellos ejercieron todo, ¿no? ¿Qué hicieron? Como misioneros se fueron a hacer misiones, estuvieron primero como evangelistas, luego como pastores, maestros, ¿no? Ahí han estado, y siendo apóstoles, ¿no? Como apóstol, ¿qué hizo? Dejó las iglesias, o sea, instauró iglesias, puso pastores y luego se fue a otro lugar también a sembrar la palabra y grupos, ¿no? Grupos cristianos de ahí. ¿Y qué ponía? Obispos, ponía ancianos, ¿no? Obispos o ancianos. Y ancianos ponían ahí como responsables. Eso era su labor, ¿no? Prácticamente casi todos los ministerios ejercían los apóstoles, ¿no? Y de acuerdo a porque eran hombres muy, muy capaces en el sentido de que el Espíritu Santo los había dotado de un poder especial. Y no solo eso, ¿quién les ha enseñado? ¿Quién les ha adoctrinado? El mismo Señor Jesús. O sea, Dios mismo les ha enseñado. Qué gran privilegio, ¿no, hermanos? Que Dios mismo les enseñe y ellos ejercieron casi todos los ministerios, ¿no? Y en plantar nuevas iglesias, ¿no? Del reino de los cielos.
A ver. Dice, hace evidente algunos cristianos, esto ya lo hemos leído ya. Ya de manera ya les dice, el evangelista les dice, ¿no? Como hemos leído de Felipe. Efesios 4:11 nos enseña que los cristianos dotados con el don ministerial de evangelista no solo deben invertir su tiempo en compartir el evangelio a los inconversos, sino también la función de enseñar, capacitar a la iglesia para que cumpla la gran comisión. El evangelista cumple dos funciones: proclamación del evangelio a los inconversos y la responsabilidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La razón es que toda la humanidad está perdida, que todos pueden ser salvos en Cristo, y el Espíritu Santo es fiel en intervenir a favor de las personas sin salvación. Por medio del testimonio y la predicación de la palabra puede despertar la conciencia y lograr la conversión de la persona. El evangelista, hermanos, aparte de ganar almas, nos está diciendo también otra parte importante, ¿no? Perfecciona a los santos. ¿Qué quiere decir perfecciona a los santos? Enseñándoles de Cristo. Porque el objetivo de cada cristiano, ¿cuál es? Asemejarse a Jesús. Todos tenemos ese objetivo de la iglesia. Uno de los objetivos de la iglesia es ser como nuestro Señor Jesucristo. Asemejarnos a Jesucristo. Santo Dios. ¿Qué quiere decir perfeccionar a los santos? Es predicar contra el pecado para que el santo también se santifique más, se perfeccione y llegar a la estatura y medida de Cristo, ¿no? ¿Y cuándo vamos a llegar a eso? Bueno, al 100%, vamos, en lo que podamos, hermanos, vamos a llegar ya. El único 100% es Cristo. Pero algunos han llegado suponiendo, ¿no? Hablando al 90%. Por ejemplo, el apóstol Pablo, mira, se atrevió a decir todavía, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Esteban llegó a un momento, se puede decir, un nivel muy alto. ¿Por qué? Porque se atrevió a decir, siendo apedreado, ¿qué es lo que dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual que quién, que el Señor Jesucristo. Pero algunos no, algunos le pegan todo y algunos hasta les sale lisura a algunos, ¿no? Siendo creyentes. Pero a ellos no. Y como dice, ¿no? Ni amenazaba tampoco, sino ¿qué hizo? Intercedió. Y uno de ellos, ¿quién era? Pablo. Y Pablo, el mismo Cristo, lo llamó, ¿no? O sea, es como decir, lo que no has hecho, lo que Esteban, tú has matado a Esteban, lo que Esteban no ha terminado, tú lo vas a terminar. Y Pablo, predicó, hermanos, predicó de una manera extraordinaria, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo. Por eso que la evangelización es tarea de toda la iglesia. O sea, como ya hemos visto, la gran comisión. Y eso también lo tienen en sus doctrinarios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio a toda criatura. Implica una actividad intencional y como tal requiere entrenamiento, habilidades, planeación y estrategias y cierto grado de organización para lograr el objetivo deseado. Y todo debe llevar todo a cabo con el poder. Miren, hermanos, tienes que aferrarte todo con el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Y hay gente que ya tiene palabras ya muy elocuentes y persuasivas dados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ganar almas. Tienen ese convencimiento, hermanos. Tienen esa facilidad de ganar almas. Rápido convencen. Le hablan, acepta a Jesucristo, ya está aceptando. Viene otro, ya está aceptando, ya está aceptando. Tiene esa facilidad de palabras, ¿no? Estrategia y todo eso dados por el Espíritu Santo, hermanos, ¿ya? Planeación, estrategias, todo eso, ¿no?
todo dados por el Espíritu Santo. Al estudiar la vida del ministerio de Felipe y Esteban, podemos comprender la mejor función del evangelista, ¿no? Felipe, ¿qué hacía? Bueno, un diácono, y a su vez, ¿qué? Él se fue a predicar, dijo, no, acá ya están todos los apóstoles predicando. Mejor me voy a Samaria a evangelizar. Y él comenzó a evangelizar. Y después de evangelizar, da las buenas nuevas a los apóstoles, ¿no? Y le dicen, Samaria ya han aceptado, ya se ha predicado el evangelio. Y los apóstoles que estaban dirigiendo la iglesia, Pedro y Juan, ¿qué dijeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo? No, todavía. Ya, es necesario el Espíritu Santo. Fueron y impusieron las manos y recibían el don del Espíritu Santo, ¿no? Igual Esteban, ¿no? Un hombre lleno del poder de Dios, un hombre sabio también, predicando la palabra, ¿no? Y aún lo mataron, ¿por qué? Porque era más sabio, más inteligente que los demás, ¿no? Que los fariseos, saduceos, ¿no? Que estaban ahí, escribas. El pastor también puede hacer un evangelismo. Timoteo era pastor, ya que el apóstol Pablo le dice, haz la obra evangelista. O sea, le está diciendo, no te limites solamente a ser pastor. Puedes también hacer la obra evangelística. Porque hay algunos que esperan y dicen, no, yo solo soy maestro nada más. Pero sale a predicar a las calles ahí. No, eso no es para mí, eso es para el evangelista. Pero a Timoteo, el apóstol Pablo le está diciendo, haz la obra evangelística también. Esto significa que los dones ministeriales se complementan unos a otros con el caso del pastor y el evangelista, agregando, como ya hemos visto, el oficio del maestro. Bendito Dios. Dice así, los apóstoles necesariamente deben cumplir la función evangelizadora. Esa es la función evangelizadora. Entonces, la función evangelizadora, esa es la que tiene que hacer, ¿ya? Hechos 1:2. Hechos 1:2 dice, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. No, disculpen, Hechos 1:2, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Santo, ya me estoy mandando a otro Mateo nuevamente. Hechos capítulo 1, verso 2. A ver si alguien lo puede leer. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ya. Específicamente es Hechos 1, el conocido, ¿no? ¿Cuál es el conocido? Y recibiréis poder cuando haya el 8, ¿no? Sobre vosotros, y me seréis testigos, ¿dónde? Primero era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es la labor, ¿cuál? Evangelizadora. La función, ¿cuál era? Evangelizadora netamente, ¿no? Esa era la... Inclusive, este texto es clave de todo el libro de Hechos, porque está resumido Hechos aquí, en 1:8, ¿no? Ahí está mal, lo han puesto 1:2, pero es 1:8, hermanos, ¿ya? Lo corrigen los que tienen ahí las separatas. Y el verso 10, verso 9, vamos a ver. 10, verso 9 dice, ¿no? Amén. Ya, escuchamos, hermano. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ya, la obra evangelizadora, ¿no? Estamos hablando, pero ahí Pedro recibe un éxtasis, todo eso, ¿y qué le dice el Espíritu Santo? Mata y come. O sea, ¿lo prepara para qué?
para que vaya donde los gentiles, porque un judío, hermanos, no entraba a la casa de un gentil. Ese era prohibido, ¿no? El gentil para ellos era un pecador, un sucio, inclusive, ¿no? Incircunciso le decían, ¿no? ¿Por qué era incircunciso, no? Porque su prepucio, ¿no? De su parte no era cortada. Y muchas veces estos eran, dicen, no, estos son cochinos, estos apestan, decía. O sea, eso era su costumbre de los judíos, porque el Señor les había enseñado a qué, a circuncidarse, a lavarse. Bueno, tenían, inclusive para hacer sus necesidades, también ellos hacían su silo, todo ello, ¿no? Y tenía una norma de conducta, de higiene bien avanzada en esa parte, y ellos no entraban a la casa de un gentil. Y el Señor lo prepara, el Espíritu Santo, para que haga la obra evangelizadora. ¿Dónde? Donde Cornelio. Ahí lo leen todo, hermanos, ¿ya? Ahí lo leen todo, ahí vemos cómo es llevado donde Cornelio, ¿no? El libro de Hechos es donde se ve el fluir de los dones del Espíritu Santo y los ministerios. Ya, por eso el libro de Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Hechos te abre para las cartas paulinas, cartas universales y las apocalípticas, ¿no? También. Existe, a ver, y el 6.4, ¿no? A ver qué dice 6.4. Y nosotros persistiremos en la oración, el ministerio de la palabra. Bueno, esto escogiendo a los, como estaba en formación la iglesia que hizo, pusieron diáconos, y para evangelizar mejor la palabra, pusieron diáconos para que ellos se dediquen a ¿qué? Al estudio de la palabra de Dios. Eso era la forma. Existen demandas espirituales esenciales para que el ministerio del evangelista cumpla su objetivo. La oración, capacidad, dice, la oración, ¿no? Capacita al evangelista para que sea lleno del Espíritu Santo. De ser así, la predicación sea más poderosa, persuasiva y producirá frutos, ¿no? La palabra de Dios es el arma poderosísima con la que contamos la evangelización. Cuando conocemos y sabemos usar adecuadamente, produce resultados sorprendentes, ¿no? A ver, Romanos 1:16. Bueno, son consejos que ya está dando, ¿no? El evangelista, ¿por qué se caracteriza? Por ser un hombre de oración, un hombre que conoce bien la palabra de Dios también, y no solo eso, ¿no? Que sabe, como decir, manejar bien la espada. Como dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, ¿no? O al gentil. Entonces, el evangelio es poder de Dios. Otros le llaman la espada, la palabra, tiene que manejar bien, ¿no? El poder de Dios, la palabra de Dios. ¿Ya? Hay que estudiar, por eso estamos estudiando, hermanos, ¿ya? Bendito Dios. A ver, vamos a ver Romanos 10, 12 al 17. A ver si alguien lo tiene, hermano. Amén, pastor. Ya, le escuchamos, hermano. Romanos 10, 12 al 17 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Muy precioso la palabra, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo si no evangelizamos, quién va a creer en el evangelio? ¿Quién va a aceptar a Jesucristo? ¿Quién si no hay evangelistas? La labor evangelista a nivel, se puede decir, a nivel macro es para toda la iglesia. Pero a nivel ministerial, ¿no? Son dados y capacitados, ¿no? Por el poder, por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay que enviar también. ¿Y cómo es, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bendito Dios. ¿Cómo? El 14, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, pues hermano, imagínense, vemos el cambio, ¿no? Por ejemplo, hay tribus donde no sabían qué es el evangelio, nada, hasta eran caníbales, adoraban a otros dioses, pero cuando han oído el evangelio ha cambiado su vida, su conducta, aún el desarrollo social, económico, todo ha cambiado, ¿no? Educativo de esa nación. ¿Por qué? Porque el evangelio también trae educación. Imagínense, hermanos, tú tienes que predicar y si no sabe leer ni escribir, le das la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Tienes que enseñarle a leer y escribir. ¿Para qué? Para que lea la palabra de Dios, el evangelio. Entonces, como quien dice, el evangelio abre al saber, ¿no? Al saber leer, escribir, a la cultura y para leer la palabra de Dios. La labor evangelística muchas veces es difícil, era difícil antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Los misioneros, aparte enseñar a leer y a escribir. Aparte de la labor evangelística, y a veces era acompañado por la labor educativa más. La dirección del Espíritu Santo era indispensable en la evangelización, tanto para persuadir a los oyentes, para preparar los corazones, ungir al evangelista y despertar voluntades, pensamientos y acercamiento para oír el mensaje. No, ahí lo vemos, Hechos, ay Dios mío. El último texto ya, 16, ¿no? Hechos 16, 14. Bendito Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia le rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entre en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vemos ahí, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos haciendo la labor evangelística el apóstol Pablo y el Señor proveyendo casa, comida, todo el Señor proveía, ¿no? Dentro de su labor evangelizadora en el mundo. Bendito Dios. Entonces, hasta ahí concluimos, hermanos, los 5 ministerios. Ya, hemos hablado como quien dice, paso por paso de cada uno, hermanos, cada uno. Ya para que no nos dejemos, como quien dice, sorprender, ¿no? Si es que ahora alguien le dice, no, yo soy apóstol, y como apóstol tengo mi casa de 20 millones, de 10 millones, todo eso, entonces no es el mismo apóstol que vemos bíblico, ¿no? Aún los apóstoles daban su... Ahora el apóstol hemos visto que es misionero. Ahora el profeta ya es como don de profecía. Ahora el
el pastor también cumple pastor y maestro, ¿no? Van juntos. Pero si hablamos netamente de maestro, de institutos bíblicos, de todo ello, estamos viendo que ya tiene más, se puede decir, más a lo secular, ¿no? Ya lo estamos viendo, ya algunos saben el hebreo, el griego, las lenguas originales, ¿no? Saben el hebreo o mejor dicho, hablan el lenguaje, el hebreo masorético. Bueno, ahora creo que es masorético ya, ¿no? Antes era el palo hebreo, bueno, el griego ático, griego tocoiné, bueno, todos los tipos, ¿no? Estudian ahora y se van desde el original, el contexto histórico, bueno, todo eso estudian los maestros ya, ¿no? Y dan diferentes cursos y enseñanzas. Estamos hablando ya, hablando como, ahora ya tenemos maestrías, pues hermano, maestrías, doctorados, o si no, institutos bíblicos, seminarios bíblicos, y hay quienes enseñan netamente los maestros, ¿no? Y a su vez también el pastor es maestro. ¿Por qué? Porque enseña a las ovejas, instruye, ¿no? En ese sentido. Y luego estamos viendo el último, el evangelista. Bueno, en esta parte terminamos, hermanos, lo que es como se dice, los ministerios, ¿ya? Ahora vamos ya, vamos a pasar ya a los 9 dones del Espíritu Santo, ¿y hermanos? Vamos a pasar ya a los dones si hay alguna consulta, hermano, de repente no le quedó bien en claro algo, ahí estamos prestos para escucharle o aportar también, ¿no? Hay algunos que también saben, ¿no? Los hermanos saben ya y han estudiado y siempre están aportando también, y sus preguntas también son de aporte, hermano, porque hay hermanos que todavía no quieren preguntar, pero no pueden, dicen. Entonces, y hay otros hermanitos que ya preguntan todo ello y también aportan, ¿no? Con sus preguntas. Entonces vamos a pasar a la 4ª unidad. A ver, le escuchamos, hermano Luciano. Bendiciones. Sí, bendiciones, Luciano. Dígame, hermano Luciano. Sí. Necesariamente todos los que hacen una labor evangelística son evangelistas necesariamente o hacen una obra de evangelista, porque se lo explico. Ya, nosotros tenemos un cuerpo de evangelismo y trabajamos hace años en las calles y predicamos 3 veces por semana en las calles y habemos un cuerpo de 10, 12 hermanos y a veces salimos a diferentes partes del país igual a predicar, pero todo en las calles. Pero dentro de ese cuerpo también hay evangelistas que son reconocidos y están ungidos como evangelistas y el resto no lo somos. Pero también se nota la diferencia, a eso me refiero, en el tema de la llegada con las almas y todo eso. Necesariamente todos los que predican en la calle son evangelistas, no. Ya. ¿Tienen un don? Sí, le entiendo su pregunta. Toda la iglesia es llamado a evangelizar. Primeramente entender eso. Todos estamos llamados a evangelizar. Pero netamente, como quien dice, ¿no? El cargo de evangelista, o sea, ya como oficio estamos hablando, ¿no? Como oficio, como ministerio, no todos lo tienen, porque otros tienen la unción, el poder, tienen el conocimiento de la palabra y el ganar almas. El resto, ¿qué es lo que hace? Algunos son nuevos, pero tienen esa noción. O sea, no todos hemos comenzado, se puede decir, como líderes, ¿no? Primero, ¿qué hemos sido? Primero hemos estado tras de alguien, ¿no? Siempre alguien que nos ha guiado, nos ha enseñado. Inclusive algunos hasta tienen vergüenza solos de hasta repartir folletos, de hablar a las vidas, ¿no? Pero en grupo, por eso el Señor mandaba de 2 en 2, ¿no? Hacer la labor evangelística y luego de manera grupal y a veces de manera individual. Pero siempre tiene que haber un líder, pues, hermanos, siempre tiene que haber un líder. Porque el líder es el que va a sacar frente, ya tiene experiencia,
O a veces, ¿qué tal? Siempre alguien se levanta y ya conoce la palabra, o de repente son de otra doctrina, de otra organización, te va a querer refutar o cosas así, ¿no? Y siempre tiene que haber, de hecho, sí o sí, alguien que está con un oficio o nombrado ya como evangelista, ¿no? O sea, en ese sentido siempre tiene que haber, o dependiendo, ¿no? Un líder de jóvenes o de caballeros, de repente cómo lo hayan formado su organigrama, o de repente están todos juntos, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias que hacen, ¿no? Salen, ya hermanos, a ver, todos los jóvenes se reúnen. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? A nosotros, por ejemplo, nos llevaban, ¿no? A los parques, ¿no? Vamos. Y a mí también me daba un poco de vergüenza, hermano. Entonces, ¿qué hacía yo? Me juntaba con mis amigos, los otros hermanos más. Ahí sí, ¿no? Como quien dice, armamos valor y hablar la palabra. Pero siempre tiene que haber un líder, hermano. Siempre, siempre tiene que haber un líder. Y aún todos comenzamos así. Poco a poco perdemos el miedo y siempre el líder tiene que estar claro, con conocimiento, lleno del poder de Dios y todo eso. Sí, hermano Luciano, sí está bien. Lo que usted nos está diciendo es una labor. Hay distintas maneras, hermano. Como yo le dije, no solamente es en las calles, también son en los hospitales, también son así, en distintas áreas. El evangelista, hermano, tiene eso de salir, hermano. Hay hermanos que están inclusive hasta en el bus, ¿no? O en el avión, ¿no? Y eso que está prohibido. Algunos, no, pues está prohibido. Y le dan una evangelizada de 1, 2, 3 minutos bien dado y se sientan y ya. Como quien dice, se sienten feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque han hecho una labor evangelística. Bueno, y el mismo Espíritu Santo te pide eso, pues, hermano. Te pide eso, que hablar a la gente, ¿no? A veces tú no quieres hablar, el Espíritu Santo te dice, te insta, háblale esa vida, háblale esa vida. No, te háblale. Entonces, eso también es una labor evangelística. Está muy bien, hermano Luciano. Excelente lo que están haciendo. Siempre hay un líder ahí, hermano. ¿Hermanos? Bueno, dando respuesta y aporte también, ¿no? Del hermano también que está haciendo su labor evangelística. Ahora vamos a pasar ya netamente a los ministerios terminamos. Ahora vamos a ir ya a los dones del Espíritu Santo, ¿ya? Vamos a hablar específicamente los 9 dones del Espíritu Santo y cómo se han distribuido, ¿ya? La lucecita prende. Vamos a ver. A continuación estudiaremos los 9 dones espirituales y su accionar en el plan de la salvación. Este ya es otro tema, hermanos. Netamente vamos a estudiar los 9 dones, cómo se trabaja, cómo se usan todos los dones, hermanos, ¿ya? Estos 9 dones vamos a ver, solo los 9. Luego voy a hablar los otros dones más, ¿ya? ¿No? Si no, estos son los dones, se puede decir, más estudiados, ¿no? De algunos a nivel básico, y aquí vamos a estudiar un poquito a nivel un poco más avanzado, ¿ya? Y netamente esto es el centro, ya se puede decir, de todo el estudio, ¿no? Estos 9 dones y vamos a estudiar los dones de servicios más. Claro que todo es de servicio, ¿no? Hay otros dones para ser administrador, que preside todo ello. El que reparte. Vamos a ver, dice, a continuación estudiaremos los 9 dones espirituales y su accionar en el plan de la salvación. Examinaremos el primer grupo de los dones de revelación. ¿Ya? Los dones de revelación son 3, hermanos, ¿ya? ¿Por qué se dice? Es lo que está escondido. O sea, algo que no sabemos nos va a revelar ¿quién? El Espíritu Santo. Y eso va a quedar descubierto por el Espíritu Santo, que pertenece a la esfera del conocimiento. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento y discernimiento de espíritus. Estos dones operan en la esfera mental y del intelecto, ¿ya? Esto netamente, ¿dónde va a trabajar? Se puede decir en la cabeza, ¿ya? Netamente en la cabeza. Cuando les digo en la cabeza es a nivel mental, ¿ya?
y espiritual, no, claro, todo es espiritual, ¿no? De discernir, por ejemplo, palabra de sabiduría, de conocimiento, tiene que ver con el intelecto, es decir, son dones del Espíritu, mediante el creyente recibe ciertos conocimientos a comprensión. Vamos a detallar cada uno por uno, hermanos, estos 9 dones. Bendito Dios. Vamos a ver, vamos a comenzar. A ver, voy a volver a repasar. Son 3, los 9 dones está dividido en 3, se ha agrupado en 3, hermanos, ¿ya? Dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder, ¿ya? Ahora vamos a ver los dones de revelación. Revelar, ¿qué quiere decir? Dar a conocer algo que es oculto, algo que tú no conoces, ¿no? Y de manera resumida voy a hablar. Don de sabiduría, ¿qué te da? Sabiduría para entender, ¿no? Los designios de Dios, o Dios te da una sabiduría para en situaciones difíciles en la vida, o consultoría difícil en la vida, o toma de decisiones complicadas y difíciles para la mente humana. ¿Quién nos va a ayudar? El don de palabra de sabiduría. Don de ciencia te va a hacer conocer a la otra persona, vas a poder leer su mente, su corazón, o te va a transportarte un poquito al pasado o al futuro, lo que va a pasar mediante el don de ciencia, ¿ya? Y discernimiento de espíritus, este es un don que te revela, hermanos. Hay hermanos que vienen, por ejemplo, algunos vienen a las iglesias, todo, ¿no? Vienen con su Biblia, todo, y tú no sabes si es satanista, ¿no? Y mediante el don de discernimiento lo disciernes con qué espíritu está viniendo, ¿ya? O sea, con qué intención, qué espíritus, con qué espíritu viene, ¿no? A la vida, ¿no? Todo eso vamos a estar viendo de manera detallada, ¿no? Y también les recomiendo el libro del pastor G. Ávila, ¿no? Que habla también de estos 9 dones. Pero aquí se ha compilado varios libros, ¿ya? Varios libros que vamos a dar de manera resumida. Palabra de sabiduría. ¿Ya? Esta palabra, ya estamos hablando de revelación, ¿ya? Dones de revelación, ¿no? Dar a conocer algo que uno no sabe. Primera de Corintios 12:8, ¿no? Algunos les he dado palabra de sabiduría, ¿ya? Este pasaje, sabiduría, es un buen juicio basado en conocimientos. Cuando dice en un juicio, es una decisión. Por ejemplo, ¿quién pidió sabiduría? Salomón. ¿Y él qué dijo? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en su mismo libro dice, ¿no? Para entender justicia, juicio y equidad. Y el hombre sabio entiende que es justicia, juicio y equidad. ¿Ya? Esas 3 cosas tiene que entender el que tiene don de sabiduría. ¿Ya? Pero el don va mucho más allá. El pasaje es una mención que designa la procedencia de este don, porque este es dado por el Espíritu Santo, palabra de sabiduría. Esto no viene de nosotros, hermanos, ¿ah? Esto viene del Espíritu Santo. Todo lo que estamos hablando de acá, todo es del Espíritu Santo. ¿Ya? Ni para que algunos se creen, dicen, no, oye, yo soy más inteligente que el otro. No, esa es palabra de sabiduría. O sea, vas a una situación que vas a expresar. Sabiduría. Vamos a ver ejemplos de todo ello. De manera que si los dones los otorga el Espíritu de Dios, entonces la palabra de sabiduría es una expresión que proviene de Dios. Las palabras que vierten el poseedor de este don viene directamente de Dios. Cuando vemos hombres sabios, ¿no?
¿Quién era? Vemos dos hombres que tenían esta sabiduría muy fuerte, ¿no? Bueno, Salomón. También vemos en el Antiguo a José. En el Antiguo también vemos a Daniel, ¿no? Estos hombres que tenían esta palabra de sabiduría, ¿no? Situaciones que nadie podía entender, enigmas, todo ello, ¿quién lo podía discernir? Lo podía discernir José, Salomón y Daniel, ¿no? Daniel. Y sus cargos son netamente, se puede decir, ¿qué cargos han tenido? ¿No? Casi administrativo y gerencial, ¿no? Hablando en cargos, pero netamente el hombre de Dios tiene que tener esto. Porque imagínate, hermanos, porque la Biblia dice el que el falto de sabiduría pídala. Significa entonces que por medio de la palabra de sabiduría, el Espíritu Santo le hace participar al creyente un poco, una porción pequeña de la sabiduría divina. O sea, qué lindo, ¿no? O sea, Dios no puede resolver un problema. ¿Qué hace? Viene palabra de sabiduría. O sea, el conocimiento de la sabiduría divina de Dios viene y te da la salida. Es como decir, te dan una prueba de, suponiendo, ¿no? Hablando secularmente, de matemática, una prueba muy difícil. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Viene palabra de sabiduría y dice, este es así, 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 y le das la solución a esa problemática o a ese enigma o a esa visión, ¿ya? O a ese problema, o es justo en ese momento, a veces te ponen en aprietos. ¿Tú qué haces? Necesitas una palabra sabia. ¿No? ¿Para qué? De repente te quieren hasta matar, ¿no? Y necesitas, una palabra sabia, convincente y todo eso para que cambie la idea de la otra persona, ¿no? Entonces, todo eso vamos a hablar en este tema, ¿ya? Para una necesidad particular, algo propio, particular, expresado en el momento oportuno y exacto. ¿No? Un momento oportuno y exacto. A ver, vamos a ver. Mira, por ejemplo, a Jesús, ¿no? Mira, al Señor Jesús lo pusieron en aprietos. ¿Cuándo lo han puesto en aprietos? Cuando ellos querían matarlo al Señor Jesús. Pero ellos buscaban ocasión. Y le dicen, Señor, ¿es lícito pagar los tributos a César? Dice, ¿no? Si él decía que no, entonces tú no estás o sea, tú nos propugnas a la rebelión, entonces hay que quejarnos al gobierno, al imperio, para que te maten. Y si decías que sí, entonces está a favor del opresor de todo eso. Entonces, ¿qué era? Una situación que ameritaba sabiduría para responder en ese momento. Imagínate que te ponen así. Las dos respuestas son malas, ¿ah? Las dos respuestas, si decías sí o no, era como decir, ya, reo para ser muerto, el Señor Jesucristo. Entonces, necesitaba una palabra sabia, ¿sí o no? Porque lo han puesto prácticamente, como se dice, entre la espada y la pared, ¿no? ¿Y qué necesita? Entonces, vino ¿qué? Palabra de sabiduría. Entonces, ahí vemos el don de sabiduría efectuar en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Traedme una moneda. ¿De quién es la cara? De César. Y las dos respuestas le da. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y con eso, como quien dice, estaban listos ya para apresarlo, para matarlo. Nunca se esperaron ellos esa respuesta. Entonces, ¿qué surtió ahí? El don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría. Dice así, en la Biblia tenemos ejemplos como el caso de la intervención del apóstol Jacobo, cuyas palabras halló aceptación entre los hermanos
¿no? Y dieron la solución a un problema que se estaba convirtiendo en un obstáculo para la extensión del evangelio entre los gentiles. Esto encontramos en Hechos capítulo 15, versos 5 al 27. ¿Quién es Jacobo? ¿No? Jacobo es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El hijo de José y de María, ¿no? Cuando decimos hermano o medio hermano, ¿no? Hablamos así mejor, ¿no? Entonces, ¿quién era el que dirigía en el capítulo 15 la iglesia en Jerusalén? Jacobo. Y Jacobo, Santiago, ¿qué libro escribió? Escribió el libro de Santiago, ¿no? Y Santiago es conocido como el proverbio del Nuevo Testamento. Ya, Santiago y se nota que Santiago le gustaba leer mucho proverbios, y es un hombre muy sabio. Ya, ¿cuál fue la problema? Es un problema muy grande, hermanos, lo que ocurrió ahí. Y esto lo hablamos, no sé si han estado algunos en Cristología, hermanos. Este es un problema muy grave. ¿Qué sucedió? Aquí estaban entrando los ebionitas, ¿no? O los judaizantes o los nazarenos. ¿Y qué decían ellos? Pues voy a resumir ya todo eso. ¿Qué decían ellos? Que aparte de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, para ser salvo necesitaba ser circuncidado. O sea, nosotros los varones, según la doctrina de ellos, para ser salvos, así por ejemplo, a Tito lo han hecho que circuncidar, ¿no? Y eso habla en Gálatas. Entonces, tendríamos, para ser salvo, circuncidarse, hermanos, ¿no? ¿Es bueno, es malo? Bueno, médicamente es bueno, hermanos. Yo no estoy en contra de eso, pero no me pueden decir que eso me va a decir para ser salvo, porque la salvación es por gracia, es por fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué hacían los ebionitas o los judaizantes? Aparte de bendito Dios, decir que la salvación es por gracia, no, falta algo más. Para que seas salvo completo necesitas circuncidar, necesitas cumplir la ley, necesitas esto. Y era un problema, hermanos. Era un problema muy grave. ¿Y qué se hizo? Este es el primer concilio de la iglesia. ¿Y qué hace? Se le hace llamar al apóstol Pablo. Ahí estaban los que eran antes fariseos, ya eran cristianos. Y una discusión no fue, se puede decir que se solucionó en 1 hora, 2 horas, ¿no? Esto demoró, hermanos, buen tiempo demoró esto, ¿no? A ver, vamos a leerlo, ¿ya? Más o menos les doy más o menos el contexto, ¿no? En que se da este asunto. Dice así, desde el verso 1 les voy a leer todo lo que les dije, ¿no? Entonces, algunos de los que venían a Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. O sea, la salvación también involucraba el circuncidarse. Y no solo eso, sino tenías que aplicar todos los ritos mosaicos. ¿Qué más, hermanos? La iglesia, hay algunos que hasta, igual que ahora, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Siguen haciendo sacrificios de animales. Y estos ni siquiera han leído la ley, buscan varios lugares para ofrecer sacrificio. Estoy hablando de acá en el caso de Perú, ¿no? Por la secta llamada los israelitas. Y así, ponen cosas todavía del Antiguo Testamento que ni ellos podían llevar. Y acá surge el problema, ¿no? Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispusieron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos.
a los apóstoles, a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Dónde hubo los problemas, hermanos? El apóstol Pablo predicaba, hacía la labor misionera. Y revisen el libro de Gálatas. Ahí está la problemática que metieron estos ebionitas o judaizantes, ¿no? Ellos, o los nazarenos, también eran conocidos así. ¿Y qué hacían ellos? Discutieron. Entonces dijeron, mejor esto vamos a arreglar en Jerusalén. Vamos a Jerusalén, hay que armar un concilio. Ya, se hizo ahí. Llegados a Jerusalén, fueron y recibieron por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho, cuántas almas habían ganado, qué iglesias habían, la iglesia, por ejemplo, en Galacia, ¿no? En su primer viaje misionero, ¿no? Como en Chipre, todo lo que es Libia, Listra, Pergue, Iconio, bueno, todos lugares, como habían recibido el evangelio, todo eso, todo lo que es Galacia o los Gálatas, ¿no? Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, ahí está otra rama, ¿no? Para conocer los asuntos. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace tiempo que Dios escogió a los gentiles. Oyesen por mí la boca del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe sus corazones. Inclusive no solo eso, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los gentiles. Porque el Espíritu Santo era exclusivo nada más en el Antiguo Testamento, para los sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Jueces, ¿no? Para ellos era exclusivo, ¿no? Y vemos también los 70 ancianos, ¿no? En el tiempo de Moisés. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está hablando el cumplimiento de la ley. Hermanos, la ley no solamente eran 10 mandamientos, eran 613 mandamientos de la ley de Moisés, y más las escuelas farisaicas, tanto de Gidel y Shammai. ¿Saben cuántos eran, hermanos? Eran más de 1200 leyes que ellos a su vez lo habían adicionado, las leyes humanas. Por eso habló también Jesucristo, contra eso atacó. Por eso él dice, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, aquí entra Jacobo. Jacobo como líder, como modulador, se puede decir, lleno de sabiduría, comienza a hablar. Cuando ellos callaron, ¿por qué callaron? No se pusieron de acuerdo, hermanos. No se pusieron de acuerdo. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Sí, aquí viene el don de sabiduría, palabra de sabiduría, hermanos, ¿ya? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar a ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo. Miren, hermanos, esta es la decisión que está tomando mediante el don de palabra de sabiduría. Esto
esto márquenlo sus Biblias, ¿no? Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, que se aparten. Miren, ¿qué decisión toma? 4 cosas. Contaminación de ídolos, o sea, que no sean idólatras, que se aparten de fornicación, de ahogados, ¿no? Porque suponiendo tu oveja muere ahogado, su sangre está dentro, ya está coagulado, entonces eso hay que botar y ese cuerpo. Entonces, pero no hay que comer, no, eso que se abstengan. Y de comer sangre. 4 cosas resume. ¿Quién dio esta palabra? ¿Quién juzgó en ese momento? Porque hemos dicho que palabra de sabiduría te da juicio para juzgar, para dar, como se dice, un veredicto. Como un juez juzga, igual también aquí él juzgó Jacobo, ¿no? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído el día de reposo. Entonces, mira cómo el Espíritu Santo hace. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre los varones y enviar a Antioquía, Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos. Y escribió por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Bueno, ¿cuál fue el punto acá? ¿Quién tuvo aquí palabra de sabiduría? A ver, hermanos. Esto era una pelea, hermano, no era fácil. Hay cosas, hermanos, es como suponiendo, ¿no? Pero acá son guiados por el Espíritu Santo, ¿no? No había, Pedro habla. Ah, la gente, ya, Pedro, cállate, esto que el otro. El otro también hablaba. Cállate, Pablo, cállate, Bernabé, decían ya. ¿Y qué hace? A ver, un momentito, que pase esta bulla. Ya. ¿Quién toma la palabra? Jacobo. ¿Qué vino a Jacobo? ¿Qué don actuó en Jacobo para dar solución a ese problema, a esa problemática? Vino el don de palabra de sabiduría. Era una pelea, hermano, una riña, ¿no? En ese momento, ¿no? Y estamos hablando, mira, ni los apóstoles pusieron, como quien dice, la solución. El apóstol Pablo, que era un hombre erudito, todo eso, tampoco pudo. ¿Quién dio esa palabra sabias por el Espíritu Santo? Jacobo. Y les pareció bien a los demás, por eso dice, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Confortó a los demás, dijo, no, ese es lo que queremos escuchar, ¿no? Eso es lo que queremos escuchar. Por eso, la palabra de sabiduría comienza desde el verso, bendito Dios, desde que él pide la palabra, ¿no? Pide la palabra ¿para qué? Para que sean oídos, desde el verso 19, 20, no, ahí, 19 y 20, netamente estos dos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba para que se aparten de las cosas contaminadas de ídolos, fornicación y ahogados. Y esto, el verso 22. Esto pareció bien a los apóstoles, ¿a quién más? A los ancianos y con toda la iglesia a elegir entre ellos varones y enviar a Antioquía. Bueno, ¿qué creo ahí? Ya no discusión, pleitos, nada de eso, ¿no? Y son buenos, hermanos, las discusiones. Acá no estamos hablando que es malo, no. Sino la cosa es llegar a una solución.
¿Y quién dio la solución? El don del Espíritu Santo mediante palabra de sabiduría. Hermano, esto ni los apóstoles mismos pudieron con eso. Los ancianos tampoco. Pero se levantó este hombre de Dios, Jacobo, lleno del poder del Espíritu Santo, y mediante palabra de sabiduría decidió eso. Yo juzgo, dijo. Ya, esto se va a hacer. ¿Qué opina el resto? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Yo también, sí, siento en mi corazón, el Espíritu Santo ha hecho sentir en mi corazón que eso está bien, Jacobo. ¿Y ustedes, hermanos? Sí, 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 ya. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, es como decir, redacten el acta. Ya han redactado una carta, hermanos. Una carta, un acta. Esto hemos decidido. El primer concilio que se hace es ahí. ¿Qué se necesitó? Palabra de sabiduría. ¿Te imaginas, hermanos, si no estaban ahí uno lleno del poder de Dios con este don? Estoy hablando con este don de palabra de sabiduría. Y resolvió el problema entre uno, entre otro, y a todos, ¿qué le hizo sentir el Espíritu Santo? Ah, ese está bien, ese está bien. Redactemos entonces. Se redactó y se mandó a las demás iglesias. Bendito Dios. ¿Qué fusionó ahí? El don del Espíritu Santo, palabra de sabiduría. Ya. Ese es un ejemplo. Estamos ya ahorita dando dos ejemplos, ¿no? Les hablé del Señor Jesucristo y este caso que apareció en la primera iglesia primitiva, ¿no? Iglesia primitiva, ¿no? O la primera iglesia, ¿no? Que se fundó, se formó, que estaba dando sus primeras formaciones y sus primeras, se puede decir, doctrinas, sus primeras doctrinas apostólicas. Se encontró el primer problema y da la solución el Espíritu Santo mismo mediante el don de palabra de sabiduría. Y eso queda registrado como ¿qué? Como doctrina, como enseñanza doctrinal. Y fuera de esa enseñanza, si persistían, ¿cómo se llama eso? Ya se llamaba herejía, ya no. Son doctrinas que ya no, o enseñanzas no aceptadas por la iglesia apostólica. ¿Y qué lo pusieron? Como herejías. Bueno, de ahí es donde proviene la palabra, ¿no? Herejía. Que son doctrinas no bíblicas o no apostólicas de la iglesia cristiana. Seguimos entonces. El Espíritu Santo estaba en Jacobo y a través de él manifestó la palabra de sabiduría a la iglesia. La palabra de sabiduría puede ser dirigida por el Espíritu Santo directamente al espíritu del creyente. Esto es de espíritu a espíritu. ¿Ya? Esta palabra, a ver, vamos a ver Romanos 8:16, a ver el sustento, ¿no? Ah, bendito Dios. Ya, lo escuchamos, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien, hermano. ¿Qué quiere decir del Espíritu Santo a nuestro espíritu? Miren, hermanos, el Espíritu Santo te puede hablar ¿dónde? En tu espíritu. Cuando hablo en tu espíritu me estoy hablando también al alma, me estoy refiriendo. ¿Dónde? En tu corazón, donde hay entendimiento. ¿Dónde? En tu mente, ¿no? O a veces audible, y si tienes don de profecía, por tu misma boca. Ya son las formas que habla. Pero aquí nos está diciendo que esta sabiduría vino del Espíritu Santo, ¿a quién? Al Espíritu. O sea, del Ruach, ¿no? O del Neuma, del Espíritu. El Espíritu quiere decir aire, ¿no? Ya les enseñé esa palabra. Aire, viento. Eso es lo que realmente significa en el griego, ¿no? Pero el Espíritu, cuando se escribe con mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo. A Espíritu, pero estamos hablando acá Espíritu ya del hombre. ¿Qué hace el Espíritu Santo al Espíritu del hombre? Da testimonio de que somos hechos hijos de Dios. No solo eso, sino
la sabiduría del Espíritu Santo de Dios entra a mi espíritu para darme sabiduría. Sabiduría e inteligencia, ¿ya? Son dos cosas, ¿ya? Y esto vamos a estar viendo de manera más profunda, hermanos, porque hay que entender bien en qué consiste este don. Porque otros dicen, palabra de sabiduría. ¿Qué será palabra de sabiduría? Bueno, discernir entre el bien y el mal, nada más, ¿no? Entonces, eso es palabra de sabiduría, dicen ellos, ¿ya? De manera que quien habla tiene la convicción de dichas palabras, viene de Dios. Disculpen, hermanos. A ver, Efesios 1, 17 y 19, ¿ya? Con esto vamos a concluir este estudio, ¿ya? Ahí vamos a continuar, hermanos, ¿ya? Efesios, capítulo 1, verso 17 al 19. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Son dos cosas, ¿no? Espíritu de qué? De sabiduría. Y a su vez te revele, te den algo que no entiendes, Él te lo va a enseñar. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, la iluminación, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Miren, hermanos, se los voy a hablar ya en... Esto estudiamos también en la doctrina de la Biblia. Hablamos como inspiración, revelación, iluminación. Pero todo, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Y esto mismo obra el Espíritu Santo dentro de la vida del creyente. Primero dice, para que el Dios de nuestros padres, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, disculpen, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu está acá con minúscula, o sea, se refiere al espíritu del hombre. Al espíritu del hombre, ¿qué le va a dar Dios? Sabiduría. ¿Qué más le va a dar? Revelación. ¿Y qué más le va a dar? El conocimiento. Tres cosas, tres palabras. Es como decir, entendimiento y sabiduría. ¿Qué más te va a dar? Revelación, algo que tú no entiendes. A ver, un ejemplo. José, ¿qué hizo? Interpretó los sueños de Faraón. ¿Cómo lo hizo? Por el don del Espíritu Santo, palabra de sabiduría. ¿Qué más hizo José? Tuvo la revelación y el conocimiento, dio una salida. ¿Cuál fue la salida? Ahí explica cómo dar salida a esa problemática. El señor Faraón va a haber 7 años de hambre, ya. No, 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos, José? Ponga un hombre sabio para administrar y la quinta parte que recolecte para esos días malos, años malos, tengamos nosotros alimento y comida. Israel, ahí es, mejor dicho, ahí el imperio egipcio se volvió más poderoso del mundo. ¿Por qué? Las demás naciones venían a Egipto, compraban y aún ellos mismos se vendían como esclavos. Y todo su intelecto, todo eso traían a Egipto. ¿Quién administró todo esto? Este hombre sabio, José.
¿Qué tuvo José? Sabiduría. ¿Qué más tuvo ahí José? Revelación. ¿Que le fue dado a quién? A Faraón. Pero ¿quién le discernió esa revelación que significaba 7 años de abundancia y 7 años de escasez? Dios. ¿Y qué más le dio? El conocimiento. ¿Para qué? Para que pueda dar una respuesta a esa situación. Este conocimiento también está hablando del mismo Jesucristo. Revelarse, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Aceptó a Jesús, o sea, mejor dicho, tuvo un encuentro con Cristo, con Dios. ¿Y qué más se hizo? Se fue al desierto y ahí recibió sabiduría, revelación y conocimiento de él. También se refiere a eso. Y el otro de manera, se puede decir, de una persona, estoy hablando nada más de José. También Daniel y varios hombres de Dios, ¿no? Y también estamos hablando acá, Santiago. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, el entendimiento o la iluminación se llama eso, o la inspiración. ¿Quién te da entendimiento, iluminación, no? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sepáis cuál sea la esperanza de Él. Os ha llamado, hablando de Jesucristo, las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Por ejemplo, ¿no? Antes tú leías la Biblia, no lo entendías, hermano. Ahora que has aceptado a Jesús con una mente nueva, renovada, ahora sí entiendes. ¿Qué te ha dado el Señor? Sabiduría. La sabiduría son como decir a escalas, ¿no? Bendito Dios. Te ha dado sabiduría que para que te entiendas la palabra. Te ha iluminado la mente para que entiendas la palabra. Si no, no entendías su palabra. Eso estamos hablando a nivel general, ¿no? Y a nivel ya más, se puede decir un poco más desarrollado ya como don en sí, ya hemos visto acá cómo Jacobo dio una salida espectacular, hermano. Una salida, se puede decir, dando la gloria a Dios, ¿no? De esa problemática. ¿Y cómo le habló? Aquí está especificando. Uno es de espíritu a espíritu, y dentro de tu espíritu te da revelación, conocimiento, iluminación, todo eso. Y hermanos, te habla, o sea, el problema ya lo ves fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ha iluminado, pues hermano. Te ha dado la respuesta, la fórmula, como se dice, que otros no pueden, pero tú, por el guiado por el Espíritu Santo, ha sido dada esta palabra de sabiduría, hermanos. ¿Ya? Bueno, hermanos, ¿alguna consulta hasta acá? Porque vamos a continuar, hay más todavía. Palabra de aquí ya vamos a estudiar netamente los 9 dones, hermanos, ¿ya? Aquí sí, gracias a Dios, ya vamos a explayarnos, a ver, ejemplos bíblicos, ¿no? Acá también hay ejemplos bíblicos. Voy a poner más ejemplos, hermanos, lo que les dije también de José, inclusive Salomón, ¿no? ¿Cómo saber que una de las mujeres, sin utilizar don de ciencia, porque si Salomón utilizaba, si tendría don de ciencia, hermano, él sabía quién miente y quién no. ¿Por qué? Porque don de ciencia puedes ver su mente, su corazón. Incluso ver cómo ha ocultado, en qué momento ha ocultado. Eso vamos a ver con don de ciencia. Estamos hablando don de palabra de sabiduría. ¿Ya? Entonces, hermanos, hasta aquí nos quedamos, hermanos. El día jueves vamos a continuar, hermanos. Y tienen sus materiales, estudienlos, hermanos. Y también si tienen preguntas o aportes también, ¿no? De repente ustedes, su pastor les ha enseñado de repente de otra forma, de otra manera, ¿no? Y porque la Biblia dice, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. ¿Y para qué se escribió Proverbios? Para entender justicia, juicio y equidad. Para dar razones prudentes, ¿no? Para eso se ha escrito el libro del hombre más sabio, ¿no? Escribió eso Salomón. Y vamos a entender, ¿y ahora qué tenemos?
lo de Salomón mediante un don, el don de palabra de sabiduría. A ver, les pregunto, hermanos, ¿confortó o no esa palabra, esa problemática de lo que tenía la iglesia primitiva? Dio un consuelo, una confortación, hermanos, porque era una pelea que de nunca acabar. ¿Ya? Bueno, hermanos, ¿alguna consulta para terminar ya? Para orar ya por una oración ya final. ¿O algún aporte, hermanos? También ustedes que ya algunos trabajan en la obra, ¿no? En la obra del Señor y también tienen sus aportes que son de mucha bendición también. Bueno, hermanos, entonces nos vemos el día jueves. Y hermanos, vamos a orar, vamos a dar Amén. gracias a Dios. Sí, hermano Hugo, ¿alguno aporte o vamos a orar ya? Bendito. No, hermano. todo está bien, pastor. Dios le bendiga. Ya, vamos a orar entonces. Vamos a dar gracias al Todopoderoso, ¿ya? Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. También gracias por mis hermanos también que se esfuerzan para aprender tu palabra, Señor. Usa sus vidas, poderoso Espíritu de Jehová. Señor, tú has mandado el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para darnos ministerios, para darnos sabiduría también, Señor. Tus dones, Señor Dios mío, para hacer uso en tu obra, Señor. Enséñanos a usar, Dios Todopoderoso, estas armas poderosas, Señor Jesucristo, que tú has dotado a la iglesia, Señor, que tú has capacitado a la iglesia, Señor. Enséñanos, Señor, para así hacer mejor uso, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios. Que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Amén. 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 Bendiga. Bendito Dios. Bendiciones a todos. Amén. Distintos Dios les bendiga. países. Te bendiga, hermana Marielba. Después de tiempo la veo, hermana Marielba. Dios le bendiga, Hugo, Benjamín, así, cada uno de ustedes, hermanos. Bendito usted. Dios le bendiga bastante.